La pregunta 3 del test 2 nos dice que señalemos cómo se denomina la ruptura de los puentes intercelulares del estrato espinoso. Esto ya no lo podemos fallar. La ruptura de los puentes intercelulares del estrato espinoso es lo que se conoce como acantólisis, la opción 3. Es la alteración histológica típica de la enfermedad conocida como pemfio, que es una enfermedad ampollosa autoinmune que se produce por despegamiento intraepidérmico, es decir, se rompen las uniones intercelulares del estrato espinoso, se acumula líquido a nivel de ese estrato intraepidérmico y se produce clínicamente la ampolla. Por tanto, la correcta es la opción número 3. La pregunta 5 del test 2 dice que en cuál de las siguientes enfermedades cutáneas no administraría los retinoides orales. Bien, opción 1, psoriasis vulgar, opción 2, acné noduloquístico, opción 3, alopecia areata, opción 4, pitiriasis rubra pilar y opción 5, seroderma pigmentoso. Bien, tenemos que conocer que los retinoides orales pueden ser de baja potencia como la isotretinoína o de elevada potencia como el acitretino. En general, los retinoides orales tienen un efecto regulador de la queratinización y tienen 3 principales indicaciones. La primera de ellas es en las enfermedades eritemato-descamativas, principalmente en psoriasis, líquen plano o pitiriasis rubra pilar. La segunda gran indicación serían las enfermedades derivadas del folículo pilosebáceo, principalmente acné y rosácea o hidrosadenitis. Y la última indicación serían los síndromes de precancerosis como el seroderma pigmentoso o el síndrome de Gorlin, porque se ha demostrado que disminuyen la incidencia de desarrollo de cánceres cutáneos en estos pacientes, ya que regulan esa queratinización. Es por ello que en esta pregunta sí administraríamos retinoides orales en una psoriasis, sí administraríamos retinoides orales en un acné, en este caso isotretinoína. También lo administraríamos en la pitiriasis rubra pilar por ser una enfermedad eritemato-descamativa y también tendría una indicación en el seroderma pigmentoso, un síndrome de precancerosis con el objetivo de disminuir la incidencia de los tumores cutáneos. La opción en que no administraríamos retinoides orales sería la opción número 3, la alopecia areata, que es una enfermedad autoinmune que produce placas alopécicas y cuyo tratamiento consta de inmunosupresores, pero no de retinoides orales. La pregunta número 9 del test 2 nos dice que señalemos la correlación falsa. La primera opción dice balonización y herpes. Recordad que esto es absolutamente verdadero. El herpes se introducía en el interior de la célula y producía un edema intracelular que histológicamente se llamaba balonizaciones. Por tanto, esta opción es verdadera. La segunda opción dice espongiosis y eczema. Recordar que todas las formas de eczema tenían una alteración histológica consistente en el edema intercelular, que se llamaba espongiosis. Por tanto, esta opción también es verdadera. En tercer lugar, dice acantólisis y psoriasis. Esta va a ser la opción falsa. En la psoriasis no aparece una ruptura del estrato espinoso, siendo esta alteración histológica de la acantólisis más típica del pénfigo y de otras enfermedades ampollosas autoinmunes, pero no de la psoriasis. En la psoriasis aparecerá acantosis, es decir, elongación del estrato espinoso, pero no ruptura del estrato espinoso, sino acantosis. Por tanto, la opción falsa es la opción número 3. La opción 4 dice acantosis y líquen plano. Esta opción también es verdadera porque en las enfermedades eritemato-descamativas se produce un engrosamiento del estrato espinoso, es decir, una acantosis, siendo también típica del líquen plano, por tanto, verdadera. Y la opción 5 dice disqueratosis y enfermedad de Darrier, siendo también verdadera porque en la enfermedad de Darrier se produce una queratinización anómala del estrato espinoso conocida como disqueratosis. Por tanto, la opción falsa en esta pregunta es la opción número 3.
La pregunta número 11 del test 2 dice que cuál de los siguientes fármacos no se debe usar de forma tópica en dermatología. Nos dice antihistamínicos y aciclovir, isotretinoína, bacitracina y mupirocina, betametasona y clobetasol o ácido salicílico. Bien, la opción que hay que marcar es la opción 1. Nunca vamos a usar en dermatología ni antihistamínicos ni aciclovir en vía tópica, porque no han demostrado ninguna efectividad, sino todo lo contrario, producen reacciones adversas de tipo de eczemas de contacto y luego incluso el aciclovir puede producir resistencias de cara al tratamiento con aciclovir sistémico. Por lo tanto, nunca vamos a tratar a un paciente de cara al examen ni con antihistamínicos tópicos ni con aciclovir tópico. La pregunta 13 del test 2 dice que qué característica no es propia de la leucoplasia oral vellosa. Tenéis que recordar que esta entidad es muy específica de los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y es una entidad que se ha relacionado etiológicamente con el virus de Epstein-Barr. Por lo tanto, la opción 1, que dice que es producida por el virus de Epstein-Barr, es correcto. La opción 2, no hay un tratamiento claramente efectivo, lo más efectivo es mejorar la inmunidad si se trata de un paciente VIH, también es correcto. La opción 3 suele aparecer en las caras laterales de la lengua, correcto, se manifiesta en forma de placas blanquecinas lineales en los laterales de la lengua. La opción 4 dice que al raspado sí se desprende, a diferencia de la candidiasis oral. Bien, esta es la opción falsa. Tenéis que recordar que las lesiones de leucoplasia oral vellosa no desprenden al raspado, porque es un cambio de coloración intrínseco de la célula, pero no está, está la célula adherida a la mucosa y no se va a desprender con ese raspado, a diferencia de la candidiasis oral o Muguet, que es el diagnóstico diferencial de la lengua blanca en el paciente VIH. Por tanto, candidiasis oral o Muguet sí desprende al raspado de la lesión y leucoplasia oral vellosa no va a desprender al raspado de la lesión. La opción 5 dice está incluida en la categoría B de la clasificación clínica del VIH. Bien, esto también es correcto. Por tanto, la opción falsa es la opción número 4. La pregunta 15 del test 2 dice que de los siguientes enunciados en relación con la infección por virus herpes simple hay una incorrecta. La opción 1 dice que los portadores asintomáticos del virus suelen ser los que dan lugar al contagio. Bien, esto es totalmente verdadero y de hecho es la vía principal de transmisión de los virus de herpes simple. La opción 2 dice que la primoinfección extragenital suele ser sintomática y en la mayoría de los casos ocurre en los primeros años de vida. Esta es la opción falsa, pero cuidado, porque la primera parte de la pregunta, de la respuesta, es la que es falsa, mientras que la segunda sí que es verdadera. Es decir, la primoinfección extragenital, es decir, en principio la primoinfección por herpes, la vía del herpes simple tipo 1, suele ser asintomática, no sintomática. Esa es la parte falsa. Sin embargo, es verdadero que en la mayoría de los casos ocurre en los primeros años de vida, porque es en estos años de vida, en los primeros años, cuando tenemos contacto con el virus de herpes simple tipo 1. Por tanto, esa es la opción falsa, la opción número 2. La opción 3 dice que si tras una infección herpética aparecen lesiones pruriginosas en diana, en brazos y palmas, estamos ante un eritema exudativo multiforme menor. Esto es correcto, además es la típica presentación clínica de un eritema exudativo multiforme menor. Bien, la opción 4 dice que el eczema herpético es una infección grave que se suele producir en pacientes con una enfermedad dermatológica de base. Esto también es correcto. El eczema herpético o herpes diseminado es una infección diseminada que se produce en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad dermatológica de base, lo más frecuente, la dermatitis atópica.
Y finalmente la opción 5, que también es correcta, dice que el herpes genital se debe en un 80% de los casos, es decir, la mayoría de los casos, a virus de herpes simple de tipo 2 y tan solo en el 20% de casos a virus de herpes simple tipo 1. Es decir, la idea es que la causa más frecuente de herpes genital es el virus de herpes simple tipo 2, mientras que la causa más frecuente de herpes labial es el virus de herpes simple tipo 1. Por tanto, la opción incorrecta en esta pregunta es la opción número 2. La pregunta 21 del test 2 nos pregunta acerca de cuál de las siguientes tiñas produce una alopecia irreversible, es decir, una alopecia cicatricia. Nos da 5. Querión de Celso, tiña del cuero cabelludo, herpes circinado, tiña incógnito o tiña del cuerpo. Bien, la opción correcta, la que produce alopecia cicatricial irreversible, es la opción número 1, el querión de Celso. Recordar que el concepto tiña incógnito, la opción 4, se refiere a la tiña tratada erróneamente con corticoides tópicos, ¿vale? Pero eso no es causa de por sí de alopecia cicatricial. Por tanto, la opción correcta es la opción número 1. La pregunta 28 del test 2 nos describe un niño de 7 años que acude por lesiones pustulosas superficiales, erosiones y costras amarillentas alrededor de la boca. Y nos pide el diagnóstico entre ectima impétigo contagioso, herpes simple, dermatitis atópica o foliculitis. Bien, la aparición de lesiones costrosas amarillentas en un niño es casi definitoria de un impétigo contagioso, es decir, la opción número 2. Recordar que para que pensemos en una foliculitis nos tendrán que describir lesiones pustulosas pero que tienen una distribución folicular, es decir, que están centradas por un pelo. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción número 2. La pregunta 44 del test 2 es una pregunta en forma de caso clínico interesante en que describe un paciente de 18 años que durante la época de los exámenes finales, época muy estresante, aparece con vesículas en el labio superior y vestíbulo nasal con escozor y prurito local. Este cuadro es un herpes labial típico en una época de estrés que muchos de vosotros también habréis padecido. Describe que a los 8 días le comienzan a aparecer unas lesiones pápulo-eritematosas en antebrazos y algunas de ellas con un centro de coloración más oscuro o pseudo-vesiculoso y que son pruriginosas. Y nos pide acerca del diagnóstico. Bien, tenemos un paciente que en una época de estrés ha tenido un herpes labial y a los 8 días le aparecen unas lesiones que tienen una morfología diferente en la periferia que en su centro y que le pican. Este es el típico caso clínico de un eritema exudativo multiforme menor. Lo que pasa que lo describen las lesiones cutáneas en vez de decirnos el típico dato de lesiones en diana. Y es por ello que es un poco más complicado de imaginárselas. Pero una lesión que es con una morfología, tiene una morfología diferente en el centro de la periferia, eso es una lesión en diana. Por tanto, antecedente de herpes labial y unos días después lesiones en diana en brazos, eso es definitorio de un eritema exudativo multiforme menor, es decir, la opción correcta es la opción número 2. La pregunta 63 del test 2 nos describe un paciente de 80 años ingresado en medicina interna en el que se observa en región abdominal una zona eritematosa con grandes vesículas tensas y brillantes. Además nos comentan que el paciente tiene un picor intenso en la zona que le apareció unos días antes.
Comentan en la pregunta que en la biopsia se observa despegamiento dermoepidérmico con abundantes eosinófilos y depósito de IgG lineal. Entonces nos están describiendo un paciente que parece que tiene unas lesiones que le pican mucho, sobre las cuales han aparecido unas lesiones elementales de contenido líquido en forma de vesículas. Esas lesiones en la histología demuestran un despegamiento dermoepidérmico y la clave es que se ve un depósito de IgG, es decir, un depósito de un autoanticuerpo en forma de inmunoglobulina G. Es decir, que todo nos hace pensar en que estamos ante una enfermedad ampollosa autoinmune, con lo cual tendremos que pasar a ver qué enfermedad ampollosa autoinmune se trata en este caso concreto. Recordar que muchas veces nos pueden describir una enfermedad ampollosa autoinmune sin nombrar la presencia de ampollas, simplemente nombrando la palabra vesículas, si son lesiones más pequeñas, o incluso nombrando la palabra erosiones en una mucosa, como en el caso posible de un pénfigo vulgar. Pues bien, recordad que lo primero que tenemos que buscar en una pregunta de enfermedades ampollosas autoinmunes es si estamos ante una enfermedad autoinmune por despegamiento intraepidérmico o por despegamiento subepidérmico. Bien, en este caso tenemos una pista muy importante y es el picor. Aparecen vesículas tensas además sobre una base que le pica mucho al paciente. El prurito, recordad que es un síntoma típico de las ampollas producidas por despegamiento subepidérmico. Por tanto, pensaremos que es una enfermedad ampollosa por despegamiento subepidérmico. Además, en la histología nos dice que vemos un despegamiento dermoepidérmico, de la unión dermoepidérmica, es decir, no un despegamiento intraepidérmico, sino un despegamiento dermoepidérmico, que se considera subepidérmico. Por tanto, estamos ante una ampollosa autoinmune subepidérmica. Vamos a buscar ahora la característica del paciente que nos permita hacer el diagnóstico concreto. Y en este caso es un paciente de 80 años, es decir, un paciente anciano, por tanto el diagnóstico más probable en este caso es un pemfigoide ampolloso. Bien, vamos a buscar entonces la opción incorrecta. La opción 1 dice que es propio de personas mayores de 60 años. Bien, esto es totalmente verdad, es propio el pemfigoide ampolloso de personas ancianas, por encima de los 60 años. La opción 2 dice que pueden presentar las ampollas sobre piel sana o sobre piel eritematosa. Esto también es verdad. Lo normal es que las ampollas aparezcan sobre una base urticariforme que pica mucho, pero no es infrecuente ver también en el contexto clínico del mismo paciente ampollas que no tienen esa base urticariforme. La opción 3 dice que la mucosa oral se afecta en el 90% de las veces. Esta es la opción falsa. Recordad que en las enfermedades ampollosas autoinmunes por despegamiento subepidérmico, lo habitual es que no se afecten las mucosas, pero que el pemfigoide ampolloso era una excepción porque hasta en el 30% de los pacientes se pueden afectar las mucosas, es decir, una minoría, pero no en el 90% como dice la opción número 3. Por tanto, la opción 3 es falsa. La opción 4 dice que el signo de Nikolsky es negativo. Bien, esto es correcto, es una característica común a las enfermedades ampollosas autoinmunes por despegamiento subepidérmico. Signo de Nikolsky es negativo. Y la opción 5 dice que el tratamiento es con corticoides o con inmunosupresores. Esta opción también es verdadera. Es el tratamiento común a todas las enfermedades ampollosas autoinmunes, excepto a la dermatitis herpetiforme, que se va a tratar con dieta sin gluten más menos sulfono. Por tanto, la opción que hay que marcar en esta pregunta es la opción número 3. La pregunta 76 del test 2 nos pregunta acerca de la lesión cutánea precancerosa más frecuente. Bien, esta es una pregunta sencilla que no podéis fallar. La respuesta correcta es la opción número 3. La queratosis actínica es la lesión precancerosa más frecuente, que puede degenerar en un carcinoma espinocelular o epidermoide, que son sinónimos. Por tanto, queratosis actínica es la opción que tenemos que marcar, opción número 3.
La pregunta 82 del test 2 nos dicen que si observamos una lesión pigmentada de coloración negruzca, con áreas de tonalidades marrones variadas, alguna zona erosionada de crecimiento paulatino a lo largo de los últimos 18 meses y asintomática, que es grande, mide 2 centímetros, y localizada en la espalda de una mujer de 38 años, que ¿cuál es nuestra actitud? Bien, en esta pregunta nos describen una lesión pigmentada con características de malignidad, sobre todo el tamaño y el crecimiento progresivo, es decir, es una lesión sospechosa de melanoma. Por tanto, la actitud indicada es ver histológicamente si eso es o no un melanoma. Por tanto, lo indicado es lo que pone en la opción número 2, realizar una biopsia extirpación, es decir, una biopsia excisional mediante extirpación simple, para confirmar que eso es un melanoma y, en caso de que lo sea, actuar en consecuencia o descartar que sea un melanoma mediante la anatomía patológica. Por tanto, la opción correcta es la opción número 2. La pregunta 84 del test 2 nos habla acerca de los factores pronósticos del melanoma. Nos pide la incorrecta. La 1 dice que las metástasis más frecuentes son las satelitosis, es decir, las metástasis cutáneas. Esto es correcto. Recordaros que la metástasis más frecuente del melanoma es la metástasis cutánea. La opción 2 dice que el estadio 1 no tiene metástasis. Esto es correcto. El estadio 1, por definición, es un estadio inicial, al igual que todos los tumores, y no tiene metástasis. La opción 3 dice que la profundidad de la invasión se mide según el índice de Breslow o los niveles de Clark. Bien, esto es correcto. Recordad que antiguamente se medían los niveles de Clark que iban del 1 al 5, el 1 el más superficial y el 5 el más profundo, pero que actualmente tiende a utilizarse más el índice de Breslow, que mide la profundidad del tumor en milímetros y es un índice más exacto. La opción 4 dice que el índice de Breslow va del 1 al 5, siendo 5 el más profundo. Esta es la opción falsa, porque lo que se está refiriendo es a los niveles de Clark, que van del 1 al 5, siendo el 5 el más profundo. Pero el índice de Breslow es un índice medido con una regla en milímetros. Por tanto, no son niveles del 1 al 5, sino que te lo van a indicar en milímetros. Y la respuesta número 5 dice que el factor pronóstico más importante es el grado de invasión vertical del tumor medido en milímetros. Esto es totalmente correcto y muy importante. El factor pronóstico más decisivo en un melanoma es el grado de invasión vertical, que hoy tiende a medirse con el índice de Breslow medido en milímetros. Por tanto, la opción incorrecta de la pregunta es la opción número 4.